Hola a todos, mi nombre es Mar Esteban, soy fisioterapeuta respiratorio y en esta charla os voy a hablar un poco del entrenamiento de los músculos respiratorios en pacientes COVID. Primero de todo, me gustaría dar las gracias por darme la oportunidad a aportar en un pequeño granito de arena en esta situación que estamos viviendo todos. Muy bien, pues vamos con ello. Antes de todo, me gustaría poner un poco en contexto en cuanto a antecedentes de la enfermedad. Esta enfermedad empezó o se supo el primer dato el día 31 de diciembre del 2019 en la provincia de Wuhan, en Hubei, en China, y se informó de un agrupamiento de 27 casos de una neumonía de etiología desconocida con inicio de síntomas. Hasta el día 7 de enero del 2020 no fue cuando las autoridades chinas identificaron como agente causante el brote de un nuevo tipo de virus de la familia Coronavidae, que fue denominado como nuevo coronavirus y cuya enfermedad se denomina COVID-19. En cuanto a un poquito a la cronología que tenemos aquí en España, aquí en España tuvimos el primer caso reportado el día 31 de enero, perdón. Este caso fue en las Islas Canarias y el día 25 de febrero fue cuando ya tuvimos conocimiento de 3 casos aquí en la península, siendo las ciudades de Barcelona, Castellón y Madrid las primeras. El último dato actualizado del día 23 de abril teníamos un total de casos de 219.764 y un total de 22.524 fallecidos. Pero lo que me interesa es que nos centremos de todos esos casos en los totales que tenemos en la UCI. Hasta el día 23 había un total de 7.705 pacientes en la UCI. En cuanto a la evolución y los síntomas de esta enfermedad, los síntomas más comúnmente son la fiebre, la tos seca, la mialgia o la fatiga. Más de la mitad de los pacientes desarrollan una sensación de falta de aire o como comúnmente lo llamamos esa sensación de disnea. Y del total de pacientes infectados, el 20% la va a desarrollar de una forma más grave y de este 20%, el 5% va a requerir del ingreso en estas unidades de cuidados intensivos. Aquí en este gráfico podéis ver que la duración media suele ser de 7-8 días, pero en el caso de que la enfermedad sea de peor pronóstico, vemos que a partir de este séptimo, octavo día es cuando los pacientes ya requieren de un ingreso en el hospital. A partir de este octavo o noveno día es cuando se genera esa sensación de falta de aire mayor y a partir del noveno o décimo día es cuando se desarrolla este síndrome de distrés respiratorio agudo y es cuando el paciente requiere de ese ingreso de ese ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Es importante remarcar que el curso clínico de esta enfermedad sigue siendo a día de hoy bastante impredecible, aunque todos los días hay actualizaciones y eso hace que para los profesionales de la salud sea difícil anticiparse en ciertas ocasiones. Bien, un poco puesto en contexto lo que es la enfermedad en sí, ahora me gustaría hablar del por qué entrenar esa musculatura respiratoria. Ese entrenamiento de la musculatura respiratoria no es tanto en sí porque sean pacientes COVID, sino por lo que hace a estos pacientes COVID que la cursan con más gravedad, ¿no?
tenemos que empezar entendiendo que el diafragma es el único músculo esquelético esencial para la vida y que este, conjuntamente con los pulmones, consigue lograr ese intercambio gaseoso efectivo. Su contracción produce una presión negativa y genera un movimiento que a su vez produce un aumento de la presión intraabdominal y una disminución de la presión pleural. Esto se traduce en lo que llamamos la presión transdiafragmática, que es la que nos representa esa fuerza del diafragma. En cuanto al otro tema esencial que hemos de entender para poder luego desarrollar ese entrenamiento de la musculatura respiratoria es los conceptos de ventilación mecánica, ¿no? La ventilación mecánica es una herramienta utilizada fundamentalmente para el tratamiento de esos pacientes que cursan con una insuficiencia respiratoria y eso ha hecho que nos mejore mucho su pronóstico. Generalmente esta es segura y bien controlada, pero puede conllevar consigo complicaciones y casi el 40% presenta dificultades a la hora de la desconexión. ¿Esto qué nos supone? Pues un aumento de la estancia en hospitales y de los costes, un peor pronóstico para el paciente, evidentemente, y un aumento casi del 12% en la tasa de mortalidad. En general, el periodo destinado al destete, que se refiere al cese de esa ventilación, representa entre el 40 y el 50% de la totalidad de la duración de esta ventilación mecánica. Y, por último, tenemos la disfunción diafragmática, que tiene influencia sobre todo en el pronóstico de ese paciente que está siendo ventilado. En cuanto a la debilidad, esta viene dada por un descenso progresivo de la fuerza muscular diafragmática y suele ocurrir de forma precoz al inicio de la ventilación mecánica. Incluso se sabe que a partir de las 24 o 48 horas ya se empieza a desencadenar esa disfunción y suele afectar al 65% de los pacientes. Hay conceptos clave que me gustaría que pudiéramos entender. Uno de ellos es el DAUCI. El DAUCI son esas discapacidades secundarias a la debilidad adquirida en las unidades de cuidados intensivos, que está asociado a distintos factores como podrían ser los días de ventilación, la estancia en la UCI y en el hospital, la morbilidad, la mortalidad, los costes, las limitaciones funcionales y la calidad de vida. Y esto puede persistir hasta 5 años después de que el paciente ha cursado con esta hospitalización, lo cual genera consecuencias también a nivel socioeconómico, ¿no? Por lo tanto, será muy importante prevenirla a toda costa. Actualmente, según nos indica el manual de SEPAR, una de las preocupaciones sanitarias de la pandemia se centra en las consecuencias respiratorias graves y las discapacidades secundarias a la debilidad adquirida de la UCI de estos pacientes COVID. Por otro lado, tendremos el término de DDIV. Este se refiere al término que se le ha dado en las últimas décadas a esta debilidad de la musculatura respiratoria. Esta, evidentemente, es secundaria por el uso de la ventilación mecánica y puede darse paralelamente con el resto de la musculatura. Y, por último lado, tenemos el concepto ese de la atrofia, ¿no? La atrofia muscular por desuso que puede ser producida por la inmovilidad, por el sedentarismo, por el envejecimiento, por una enfermedad crónica y, en este caso, por la ventilación mecánica en sí. Muy bien, pues entonces vamos a pasar un poquito más ya a profundizar en la fisiopatología de esta disfunción diafragmática y podemos ver en estudios como el de Powers y en el de Lavin, donde se demuestra que el uso de esta modalidad
controlada a la hora de ventilar, es decir, que el paciente no hace ningún tipo de esfuerzo, que el ventilador le proporciona absolutamente todo, no hay una contracción activa del diafragma. ¿Esto qué nos va a suponer? Una disfunción en la contractibilidad, que ya fue descrita hace mucho tiempo, en 1994, por Bordells, y una atrofia, evidentemente, de ese diafragma. Todo esto a qué nos llevará a una presencia de la pérdida de esa fuerza y una menor excursión de ese diafragma, ¿no? Todo eso lo vamos a traducir en una menor capacidad inspiratoria. Aunque, como ya hemos dicho, la inactividad diafragmática produce esa atrofia progresiva y es tiempo dependiente. Por eso, cada día que ese paciente está en la UCI, corre en su contra, hay otros factores que también pueden empeorar esta situación, como podrían ser una sepsis, un fallo multiorgánico y el uso de ciertos fármacos, como podrían ser los corticoides y los relajantes musculares. Por otro lado, también se ha visto, como describe Foutier en este artículo, que los pacientes que están en ventilación mecánica pero no controlada, al realizar estos pacientes un pequeño esfuerzo, podría ser una alternativa interesante para limitar esa disfunción diafragmática y así evitar esa inactividad que está descrita por el modo controlado, que sabemos que es el principal causante, ¿no? Pero todos sabemos que hay veces que eso es inevitable y que esos pacientes necesitamos que a veces, pues porque no compitan con el ventilador o porque necesitan estar completamente sedados, no es posible ese tipo de modalidad ventilatoria. Otra cosa que juega un poquito en contra de estos pacientes, de los pacientes COVID y que están en ventilación mecánica y de cualquier paciente que está en la UCI es que, por desgracia, normalmente no se hacen monitorizaciones de forma rutinaria de cómo está esa musculatura diafragmática, sino que el diagnóstico suele ser inicialmente por sospecha en aquellos pacientes que presentan dificultad a la hora de la retirada, ¿no? de la ventilación mecánica. Y por el otro lado, en cuanto a la evaluación de los músculos respiratorios, este requiere la realización de pruebas específicas que pueden clasificarse en términos de sus propiedades mecánicas fundamentalmente, como la fuerza, la resistencia y la reserva ante la fatiga. Pues bien, a la hora de diagnosticar esa deficiencia de la musculatura respiratoria, como vemos aquí en la tabla, vemos que se pueden diferenciar entre pruebas voluntarias y pruebas involuntarias, ¿no? Las pruebas involuntarias son aquellas que denominaríamos que son invasivas, que pueden ser más dañinas y más complejas a la hora de realizar al paciente, y las que más comúnmente se usan son las mediciones de la presión inspiratoria máxima, lo que llamaremos la Pimax, o la presión expiratoria máxima. Esta es una técnica, es la técnica más usada y fue muy bien descrita por los autores Black y Hyatt, y está muy bien detallada en el manual de procedimientos de la SEPAR. Y otra técnica que también es bastante usada es el sniff test. Existe un consenso bastante amplio para determinar esa presión inspiratoria máxima. Debe hacerse desde el volumen residual, mientras que en la presión expiratoria máxima
esta debe de realizarse desde la capacidad pulmonar total. Es importante remarcar que debido al fenómeno de aprendizaje a la hora de realizar este tipo de pruebas, se recomienda como mínimo realizar 6 maniobras y de estas 6 se van a coger las 3 maniobras reproducibles, es decir, aquellas maniobras que cumplan unos criterios de aceptabilidad y cómo lo vamos a ver con criterios de que sea una diferencia menor del 5% del resultado o que haya menos de 5 centímetros de agua de diferencia entre cada una de las gráficas, ¿no? Las principales ventajas de estas técnicas no son otras que son sencillas de realizar, que no son invasivas y que tienen una reproducibilidad aceptable. Además, existen tablas de valores de referencia bien establecidos y como única desventaja es que el paciente necesitamos que sea colaborador. Aquí vemos la tabla de los valores o las ecuaciones de predicción de las presiones respiratorias. En este caso está separado entre hombres y mujeres y se basa en la edad y el peso. En general, una presión inspiratoria máxima mayor de 80 centímetros de agua diríamos que permite excluir ese razonamiento de la presencia de la debilidad de la musculatura y valores por debajo de 60 centímetros de agua deberían llevar a la sospecha de esa disfunción diafragmática. Recientemente también es verdad que cada vez está más el uso de la ecografía transtorácica del diafragma. Es un método no invasivo que ofrece resultados bastante prometedores en la evaluación estructural y funcional de ese músculo como es el diafragma. La medición de la excursión del diafragma es una medida muy útil para evaluar la disfunción diafragmática en el paciente EPOC o en aquel paciente crítico que está en la unidad de cuidados intensivos como valor predictivo a la hora del destete o de la extubación o simplemente para ver cómo es esa excursión del diafragma, si está funcionando correctamente, para medir el grosor también. Y evidentemente también nos va a dar un feedback de si ese entrenamiento que estamos realizando con el paciente está siendo provechoso o no. Aquí podéis ver una imagen de una ecografía torácica. Aquí veríamos todo lo que es el recorrido o esas respiraciones. Aquí estaríamos en la fase final de la inspiración y aquí sería el final de lo que es la inspiración, ¿no? Esto sería todo el proceso de inspiración-expiración. Era solo como dato para enseñároslo. Bien, entonces, puesto un poco en contexto todo lo que hemos contado de dónde viene el COVID-19, el porqué de esa disfunción diafragmática, el porqué ese daño producido por la ventilación mecánica, tendremos que saber cómo realizar ese entrenamiento en los pacientes que están con la ventilación mecánica. Bueno, pues como recoge el último manual de la SEPAR de fisioterapia respiratoria en el manejo del paciente con COVID-19, este nos indica que la mejoría de la fuerza conseguida con el entrenamiento de la musculatura respiratoria se asocia a mejoras de calidad de vida,
después de tan solo 2 semanas de ese entrenamiento, evidentemente siempre y cuando sea posible y sea factible. La vía aérea artificial, ya sea el tubo endotraqueal o la traqueostomía, con un filtro antibacteriano y vírico, no tiene por qué ser considerado un impedimento a la hora de hacer ese entrenamiento de la musculatura respiratoria. Los parámetros de la musculatura respiratoria, evidentemente, en este tipo de patología aún no han podido ser establecidos, ya que es una cosa relativamente nueva, y la intensidad se debe prescribir en función de la presión inspiratoria máxima del paciente, y esta la podremos medir en el caso del paciente con ventilación mecánica de 2 formas, ¿no? A través de la traqueostomía o de ese tubo endotraqueal, ya sea con un ventilador o con un medidor de presión respiratoria. Aquí podéis ver una imagen de lo que sería la medición. En este caso veríamos la medición a través del ventilador. Es verdad que hemos de decir que no todos disponen de esa función, y aquí veríamos la medición en el paciente con un dispositivo externo. Veréis que os la he tachado esta medición, y esto es debido a dos cosas, ¿no? En estos pacientes, en los COVID, no se recomienda la desconexión del soporte ventilatorio por 2 motivos muy claros. Primero, por la posible propagación de microgotas, aumentando la aerosolización y así el riesgo de contagio. Y, por otro lado, la desconexión de ese circuito del paciente que está siendo ventilado supone una pérdida de PIP. Es decir, eso significa un desreclutamiento de ese paciente, y puede generar atelectasias y bajadas de oxigenación que luego son muy difíciles de recuperar o de remontar. Así que en este caso sí que estaría indicado el usar el ventilador para poder realizar esa medición. Aquí vemos en este artículo de Bisset cómo nos indica cuando el paciente está con ventilación mecánica, el entrenamiento de la musculatura respiratoria está indicado en aquellos que están con 7 días o más. Y podemos ver lo que son los criterios de cuándo, de los pacientes, como si dijéramos. Aquí estaríamos hablando de ese paciente que está ventilado dependiente. Pues tendremos que tener en cuenta que el paciente necesitaremos que esté alerta y que sea cooperativo, que tenga una PIP menor de 10 centímetros de agua, una FiO2 menor de 60, una frecuencia respiratoria menor de 25, y que el paciente le sea posible el disparar ese trigger para poder realizar una respiración espontánea, ¿no? Por otro lado, aquel paciente que ya ha sido retirada la ventilación mecánica, pues evidentemente seguiremos necesitando que el paciente esté alerta y que sea cooperador, que sea capaz de hacer un buen sellado con los labios a la hora de poder hacer este entrenamiento, o que se pueda conectar directamente a la traqueostomía, que tenga una FiO2 por debajo de 60 y una frecuencia respiratoria por debajo de 25. Afecciones en las que no estaría apropiado usar este entrenamiento de la musculatura respiratoria, pues por ejemplo en aquellos pacientes que están en un estado de deterioro grave, aquellos que presentan un dolor intenso o una disnea intensa, o aquellos pacientes que se han trasladado a un enfoque de tratamiento más paliativo. Como podéis ver, aquí os pongo una captura de la inmensidad
de trabajos que hay del entrenamiento de esa musculatura respiratoria en paciente ventilado. Lo único malo que yo podría decir es que no hay un consenso entre ellos. A día de hoy no tenemos un protocolo estándar de decir hemos de hacer esta carga, tantas repeticiones, hemos también, evidente, mirar, es muy importante valorar el paciente, valorarlo con el equipo médico y dejarnos guiar un poquito, ¿no? La carga umbral en pacientes de UCI se logra normalmente a través de dos formas, manipulando los ajustes del ventilador. Es decir, una manera es reduciendo esa sensibilidad a modo que el paciente tenga que aumentar su esfuerzo para desencadenar una inspiración, o a través de un dispositivo umbral extraíble que se aplica intermitentemente al tubo endotraqueal o a la traqueostomía. Ahora os contaré que el segundo caso, la segunda opción en estos casos no va a ser posible. Aquí, en esta revisión sistemática de Borona, donde se hace una revisión de 28 estudios, veis, primero de todo, que la carga con la que están trabajando es bastante dispersa. Unos usan al 30%, otros usan al 20%, al 40%. Incluso los dispositivos que están usando son variados. También se usan dispositivos tipo el Tershall, otros con resistencia de flujo, hay otros que trabajan con la sensibilidad o el trigger del ventilador. Hay algunos que incluso trabajan con ejercicios diafragmáticos, con biofeedback de ese patrón respiratorio, y hay otros incluso que trabajan con ejercicios generales, como podrían ser movilizaciones, cambios posturales o ejercicios de miembros superiores. Es importante, o al menos bajo mi criterio, que cuanto más fiable y más eficaz, más precisos seamos a la hora de hacer esa carga, más exactitud tendremos a la hora de ver la respuesta de ese entrenamiento, ¿no? De la revisión de estos 28 estudios, de 11 de ellos se centraron en la resistencia y 13 de ellos se centraron en lo que es la fuerza. Entonces, como conclusiones así o un poco generales de cómo entrenar esa musculatura respiratoria en el paciente que está con ventilación mecánica, hemos de decir que podemos entrenar entre un 30 un 50% de carga sobre la PIM máxima del paciente, o si no se pudiera medir esa PIM, de un límite tolerable de la resistencia del paciente, siempre y cuando veamos que tiene asegurado un volumen minuto, ¿vale? Se realizarán de 6 a 10 repeticiones escalonando en distintas series, y se descansará 2 minutos, con 2 minutos de descanso entre ellas, como mínimo 5 días a la semana. Haremos aumentos progresivos de 1 a 2 centímetros de agua, y concretamente en pacientes COVID solo estará la opción, como decíamos, de entrenar, ya que estarán conectados al ventilador, con presión, con la presión de soporte, que en este caso disminuiríamos la presión de soporte lo máximo posible o tolerado por el paciente, e ir así aumentando la carga de tiempo, o entrenar con la sensibilidad del ventilador, aumentando esa sensibilidad un 20% de la presión inspiratoria máxima inicial, 5 minutos 2 veces al día, 7 días a la semana, hasta que el paciente pudiera ser destetado, y los incrementos van a ser de 5 minutos hasta un máximo de 30. Conclusiones finales en cuanto al entrenamiento de los músculos respiratorios en el paciente con ventilación mecánica. Si es posible,
Eso se ha de realizar en posición semisentada, mínimo 45 grados. Es importante aspirar las secreciones antes y comprobar que el balón está inflado, tanto el balón del tubo endotraqueal como el balón de la cánula de traqueostomía. Monitorizar en todo momento frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación, presión arterial antes, durante y después de ese entrenamiento. Necesidad sí o sí de que el paciente sea colaborador. Una PIP por debajo de 10 centímetros de agua y una frecuencia respiratoria menor a 25. El paciente ha de presentar una estabilidad clínica y como mínimo ha de haber estado esos 7 días en ventilación mecánica o haber presentado un destete dificultoso. También es muy importante remarcar que se ha de valorar cada paciente individualmente en cualquiera de los modos que vayamos a entrenar y consultar siempre al equipo médico. Bueno, ahora vamos a pasar al entrenamiento de los músculos respiratorios en aquellos pacientes que están con traqueostomía. Aquí, como primera opción, os he puesto dos imágenes. Una de ellas vemos que es el paciente ese que está con traqueostomía, pero que todavía está conectado a la ventilación mecánica. Y por otro lado, tendremos al paciente que está ya con el entrenamiento de la musculatura respiratoria sin ese soporte ventilatorio. Evidentemente, en el primer caso, el paciente que está traqueostomizado, pero que todavía está con el aporte del soporte ventilatorio, ese paciente va a tener que entrenar, como hemos dicho antes, en el caso de que sea COVID con esa presión de soporte o con esa disminución de la sensibilidad, o en otro paciente con ventilación mecánica, pues con ese dispositivo externo. Pero yo creo que lo importante es centrarnos en ese paciente COVID que ya ha pasado esa fase aguda, pero que inevitablemente, como decíamos, ha estado largos periodos en ventilación mecánica y que debido a eso ha tenido una traqueostomía, ¿no? Si nos ponemos a buscar bibliografía en cuanto a cómo entrenar o por qué entrenar musculatura respiratoria en pacientes con traqueostomía, no hay estudios, o yo no los he encontrado, que digan que hay que entrenar, porque estén traqueostomizados hay que entrenar la musculatura respiratoria. Pero sí que es verdad que hay estudios como estos dos que os he puesto aquí que aportan que aunque no es una relación exclusiva el trabajo de la musculatura respiratoria, esta sí que puede verse directamente comprometida a la hora de tener un éxito en esa decanulación, ¿no? En uno de ellos nos dice cómo el paciente ha de contar con una fuerza de la musculatura respiratoria y un mecanismo tusígeno eficaz para que se permita un buen manejo de esas secreciones. Y en el otro nos habla de la evaluación de esos reflejos protectores, sobre todo del reflejo tusígeno, ¿no? La ausencia de la tos eficaz nos describen que es una contraindicación de esa decanulación, es decir, que aquellos pacientes que presentan un pico flujo por debajo de 160 litros minuto no deberían ser decanulados, ya que el paciente no va a saber manejar las secreciones y no va a saber expulsarlas. En este otro artículo vemos que también nos incide en el protocolo de criterios de quitar esa cánula, que la presión expiratoria máxima ha de ser mayor a esos centímetros de agua, ¿no? Yo creo que es importante que esos pacientes tengan la musculatura respiratoria fuerte, ya sea porque vienen de una ventilación mecánica prolongada o, si no es por eso, para aportarles una seguridad a la hora de proceder a esa decanulación.
Pues bien, a la hora de entrenar a estos pacientes, lo que he podido encontrar en la literatura es el entrenamiento de la musculatura inspiratoria se realizaría con dispositivos con válvula de carga umbral. La carga sería entre el 30 y 40% sobre la presión inspiratoria máxima del paciente. Se realizarían 5 series de 10 repeticiones, 2 veces al día, 7 días a la semana. Y para la realización del entrenamiento, el paciente se debe encontrar en posición semisentada con una reclinación de 45 grados respecto al horizontal y, muy importante, que el manguito de la traqueostomía esté inflado. Por otro lado, el entrenamiento de la musculatura expiratoria, el dispositivo con válvula de carga umbral también, cargas sobre el 70% sobre la presión expiratoria máxima del paciente, realizar una serie de 7 repeticiones con 30 segundos de descanso entre cada una de ellas. Y en este caso se podría realizar el tratamiento combinado con el logopeda. El logopeda en estos casos es esencial y puede intervenir en la sesión con nosotros realizando maniobras como los ejercicios orofaciales, la estimulación térmica, la estimulación táctil, maniobras supraglóticas, aportándonos mucho y fortaleciendo también el tratamiento de ese paciente. Para la realización también el paciente habrá de estar sentado o con una reclinación de al menos 45 grados y con el manguito hinchado. Importante siempre realizar la valoración y un protocolo individualizado. No podemos coger esto que hemos sacado de un sitio y generalizarlo para todo el paciente traqueostomizado. Evidentemente hay que valorar cada caso y consultar con los distintos expertos y sobre todo monitorizar para que esto no suponga una fatiga excesiva, sobre todo en aquellos pacientes con COVID. Bien. En conclusión, ¿qué podemos decir de ese entrenamiento de los músculos respiratorios en pacientes con traqueostomía? Pues que entrenar a aquellos pacientes que debido a la ventilación mecánica prolongada han sido traqueostomizados y que según varios estudios esto puede suponer menor fracaso a la hora de la decanulación o una decanulación exitosa. Podemos ayudar que esos pacientes tengan una mejor capacidad tursígena, es decir, que aumenten esos 160 litros minuto, con lo cual tendremos una mejora en el manejo de las secreciones de las vías altas o incluso ya no de las secreciones, sino de ese líquido o de ese bolo alimenticio en el caso de que hubiera una pequeña microaspiración. Y como no, pacientes que presentan una presión inspiratoria máxima por debajo de 60 centímetros de agua o una PIN por debajo de menos 40 centímetros de agua. En esta foto os pongo la imagen de este paciente. Vemos que este paciente está con traqueostomía, pero que está con el tapón, o sea, que tiene un tapón puesto en la traqueostomía, con lo cual ya está entrenando por boca, ya está haciendo ese impasse para ver si va a ser posible esa decanulación. Pues bien, contado un poco el paciente con ventilación mecánica, ese paciente con traqueostomía que está ventilado o que ya no está ventilado, pasamos a ver un poco el entrenamiento de los músculos respiratorios en esos pacientes COVID en fase posaguda. Aquí, evidentemente, hay que ir con mucha cautela. Cada día hay actualizaciones, cada día hay información nueva, con lo cual hay que tener cuidado y siempre estar actualizados, ¿no? Importante tener en cuenta que aunque muchos pacientes a lo mejor puedan ser desconectados de la ventilación mecánica antes de ese séptimo día que decíamos que era cuando deberíamos iniciar ese entrenamiento de la musculatura respiratoria, pueden seguir teniendo ese déficit residual de la fuerza manifestándose con disnea tanto en reposo como a mínimos esfuerzos.
y, por desgracia, los pacientes COVID se dice que están entre 20 y 28 días en ventilación mecánica, con lo cual serán pacientes candidatos a entrenar esa musculatura respiratoria. Entonces, ¿cuándo entrenar la musculatura respiratoria? Pues la musculatura respiratoria, el entrenamiento, perdón, de esa musculatura inspiratoria ha demostrado mejorar la fuerza y la resistencia muscular, provocando beneficios tanto en la disnea, en la capacidad funcional y en la calidad de vida. Se recomienda, si se demuestra la insistencia de debilidad de esa musculatura inspiratoria, es decir, con una presión inspiratoria por debajo de 60 centímetros de agua. Estaría indicado realizarse 2 veces al día a una intensidad de al menos 30% de esa presión inspiratoria máxima o presión expiratoria máxima, y en sesiones de unos 15 minutos de duración con 30 repeticiones, y el programa debería durar de 6 a 8 semanas. Evidentemente, esto no va a ir solo, sino que esto se debería de complementar de un programa, lo que llamamos de rehabilitación respiratoria, que supone el entrenamiento de los músculos respiratorios, el reentrenamiento al esfuerzo, la parte psicológica, la parte nutricional, o sea que no es una cosa sola. Dispositivos que tenemos a día de hoy en el mercado, o al menos que yo conozca, el Hall, el Power Breathe, el Inspire, y es necesario que el paciente sea instruido por personal especializado, y si es posible enseñarle a controlar ese patrón respiratorio. Aquí podéis ver unas imágenes. En este caso sería un entrenamiento con el dispositivo Power Breathe. Evidentemente tendría que estar con la nariz, con la pinza en la nariz también, y aquí podemos ver con el dispositivo de Hall. Bien, como conclusiones finales para ir terminando un poco, bueno, hemos de ser cautos y no generalizar, ¿vale? Hay que realizar un tratamiento personalizado, sobre todo en este tipo de pacientes que salen con déficits bastante importantes cuando salen de esta la fase aguda, por los pocos que conocemos ahora. Hay que estar informado con las últimas actualizaciones y basarnos en fuentes fiables. Y nuestra finalidad, la de los fisioterapeutas, no es otra que intentar restablecer la funcionalidad de ese paciente. Entonces, cuanto antes podamos intervenir con estos pacientes, mejor para ellos, mejor para la sanidad, mejor para los costes sanitarios, con lo cual es necesario que haya personal formado y cualificado para ello. Y no hay conclusiones exactas, evidentemente, pero todos hemos de tener en cuenta que tenemos nuestro razonamiento clínico, que somos fisioterapeutas, que somos profesionales de la salud, que podemos contar con síntomas, con signos, con una fisiopatología, aunque sea cambiante, pero está ahí. Mantenernos actualizados, buscar en fuentes y no perder ese razonamiento clínico, ¿no? Por poco que hagamos con estos pacientes, estaremos haciendo algo siempre y cuando tengamos ese razonamiento. Nada, muchísimas gracias a todos, y hemos de tener claro que este virus lo pararemos unidos.